Seguimos con más del contenido de Encuentro Jurídico a través de Telefuturo Canal 23. En esta ocasión, pues en breve, vamos a disfrutar de una entrevista con el diputado por el Distrito Nacional representando al PLD, Rafael Tobías Crespo. Eso y mucho más a continuación en Encuentro Jurídico. Seguimos con más del contenido de Encuentro Jurídico. Como les comenté en la parte anterior, pues estamos desde la Cámara de Diputados conversando con personas jóvenes y preparadas para enfrentar todo lo que la República Dominicana pues amerita con relación a lo que es el desarrollo de la sociedad y de los proyectos nuevos que se llevan a cabo. Así que por eso recibo de una manera muy privilegiada, que nos da la oportunidad de recibirnos de manera especial en su oficina, al diputado Rafael Tobías Crespo. Buenas noches, gracias por invitarnos a este conversatorio de orientación y de información, y pues saludando también al público que ve su programa, esperando que lo que entreguemos en el día de hoy pues les sirva para su uso a nivel personal y particular, profesional. Muchísimas gracias, diputado. Como sabe, le comentaba, Encuentro Jurídico lo que trata es de llevar a toda la ciudadanía y especialmente a los jóvenes estudiantes de derechos información acerca de cómo se maneja nuestro sistema judicial. ¿Qué hacen ustedes en la Cámara de Diputados? ¿Cuál es su función ahora mismo? ¿Qué proyectos tienen en mente en la sesión que se ve? ¿Cómo manejan ustedes esta parte? Bien, pues bien, la Cámara de Diputados es parte del primer poder del Estado, del Congreso Nacional. Hay que saber que en República Dominicana hay un sistema bicameral, existen dos cámaras, el Senado de la República, que generalmente le llaman la Cámara Alta, y la Cámara de Diputados, que le llaman la Cámara Baja. Ambos conforman lo que se llama un parlamento bicameral. Y nosotros aquí en la Cámara de Diputados, igual que los senadores, la Constitución de la República nos da tres funciones fundamentales. La primera es la de legislar, es decir, la de presentar proyectos de ley, proyectos de resolución en diferentes ámbitos del quehacer de la República Dominicana en beneficio del país, y crear el marco jurídico, el sistema de ley que permita que el país vaya avanzando, es decir, las normas que complementan la Constitución de la República, que es la Carta Fundamental. La segunda función que tenemos los legisladores es la de fiscalizar, es decir, nosotros tenemos como función la de fiscalización de los poderes públicos, es decir, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Municipal, inclusive del propio Congreso, la Cámara de Diputados. Dentro de ese poder de fiscalización, por ejemplo, nosotros aprobamos el presupuesto de la Nación, pero también fiscalizamos que esos fondos vayan a ser ejecutados tal cual fue presupuestado y aprobado. Pero a la vez también a nosotros nos toca el poder de fiscalizar, investigar situaciones, incluso interpelar y hasta solicitar la destitución de funcionarios tanto electos como designados, porque tenemos esa facultad constitucional, y se ha hecho en otros casos. Por ejemplo, está la experiencia de la Cámara de Cuentas. Ahora mismo hay abierto un proceso de investigación de los jueces de la Junta Central Electoral por el conflicto que se tiene, y esas son las funciones de fiscalización. También en muchos casos en esa función de fiscalización, los diputados como representantes de comunidades pues plantean una problemática, una situación, y nosotros hacemos descenso a esas comunidades buscando dar respuesta a la solución a los problemas generales de las comunidades. Pero a la vez hay una tercera función que tenemos los legisladores a nivel constitucional, y es la que yo diría que nos toma más tiempo, que es la función de representación. Sí, la Constitución establece que nosotros, como representantes del pueblo que fuimos electos, el pueblo nos dio a nosotros la delegación de actuar en poder de ellos, de manera delegada con el voto, y más un voto preferencial, fuimos electos un voto preferencial. Pues esa función de representación nos permite que nosotros como legisladores, las comunidades que nos eligieron, nosotros seamos los representantes ante los grandes problemas que tienen, las situaciones, las necesidades, y por qué no servir de canal para solucionar esos problemas con los diferentes poderes del Estado. Es decir, que a nivel general esas son las tres funciones básicas de un legislador. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde es que se da el trabajo más arduo? Se da en lo que se llaman las comisiones permanentes de trabajo. Por ejemplo, cuando un legislador somete un proyecto de ley, va a una comisión permanente
que maneja ese tema. Si el proyecto, en el caso nuestro, que tenemos el proyecto de ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, ese fue a la Comisión de Obras Públicas, porque es la que tiene competencia de ese tema, y a la Comisión de Justicia para tratar los asuntos de penalidades, de multas, de sanciones, de infracciones. En la comisión permanente, entonces, donde se llaman a los funcionarios, se llaman a todos los interesados, se puede bajar a las provincias, se pueden convocar vistas públicas, se puede inclusive asesorar de expertos nacionales o internacionales, y finalmente, después de trabajar el proyecto de ley, generalmente siempre se le hacen modificaciones, observaciones, algunas de fondo, otras de forma, y finalmente entonces nosotros cada comisión prepara un informe al hemiciclo. Entonces ya en el hemiciclo pues es que se generan los debates, donde cada uno de los legisladores toma su turno, plantea posiciones en favor, posiciones en contra, posiciones que puedan ser de equilibrio, o en muchos casos en el mismo hemiciclo se logran consensos para hacer modificaciones y satisfacer diferentes propuestas de los legisladores y también de los partidos políticos, porque hay que saber que el Congreso es una fábrica de consenso. Ahí están representados las principales fuerzas políticas y cada una de ellas tiene líneas programáticas y planes estratégicos y objetivos diferentes. Por eso parte de la función del Congreso es armonizar esos intereses de las diferentes fuerzas políticas y de los diferentes sectores. Luego que el proyecto es debatido, pues se somete a votación y siempre se impone la mayoría sobre la minoría, pasa con voto, de ahí puede ir al Senado, si no vino del Senado, y luego al presidente de la República. En el Senado pasa por el mismo proceso, igual que pasa por la Cámara de Diputados. Ese es en cuanto al trabajo de las comisiones permanentes. Ahora, en el hemiciclo, que es lo que la mayoría de la gente ve, es donde se debaten los temas a profundidad, donde cada representante puede tomar el turno. Como la mayoría de los diputados no pertenecen a la comisión que trabajó el proyecto, porque una comisión son 15 legisladores, aunque usted puede ir a cualquier comisión y hacer aportes. Si a usted le interesa un proyecto de ley o un tema, no le limita que pueda ir a hacer sus aportes y sus observaciones, pero generalmente ahí es que se dan la mayor cantidad de debates, de conflictos, de posiciones contrapuestas, y finalmente pues se llega a un punto de equilibrio con la votación, porque al final lo que decide la mayoría, pues la minoría debe estar sujeto. Si el proyecto pasa con la mayoría, pues es aprobado. Si es un proyecto de ley, generalmente debe pasar dos lecturas consecutivas para que pueda ser aprobado según dice la Constitución y el reglamento del Congreso. Y entonces ya después de ahí, pues como le dije, puede irse al Poder Ejecutivo si vino del Senado, o ir al Senado, pasar el mismo proceso, y luego al Poder Ejecutivo, que finalmente es quien lo promulga cuando ya el proyecto deja de ser proyecto y ya pasa a ser una ley. Así es. Yo estoy muy interesada en este proyecto que me comentaba de aportar para aquellas personas que tienen ciertas discapacidades. ¿En qué está eso? ¿Qué abarca este proyecto de ley? Sí, nosotros como legislador y con la sensibilidad que siempre nos ha tomado al sector de la discapacidad, porque nos toca de cerca, tuvimos un hermano sordo que falleció, mi mamá fue maestra de educación especial de sordo y de retardo mental, incluso hay una escuela en Asua que lleva su nombre. Pues hemos presentado dos proyectos de ley con respecto a este sector. El primero ya se aprobó de manera unánime y está en el Senado de la República, que es el que declara el 25 de septiembre Día Nacional del Atleta en Condiciones Especiales, como una forma de promover las competencias a nivel de las Olimpiadas Especiales y los Juegos Paralímpicos en las escuelas, en los colegios, en el mes de septiembre, que es generalmente donde inicia la clase y que se celebra en todo el mundo. Esto fue a solicitud de varias instituciones que tienen que ver con la discapacidad, como son la Asociación de Síndrome de Down, la parte del CONADIS, y también, ¿por qué no?, hay la Fundación Quiéreme Como Soy, que estuvo trabajando para que esta iniciativa se dé. También hemos sometido un proyecto de ley que va directamente a oficializar el lenguaje de señas para los sordos y los ciudadanos con problemas de hipoacusia o de disminución de la audición, y el sistema braille para los ciegos, como una forma de que a través de la aprobación de este proyecto de ley el Estado pueda empezar a promocionar el lenguaje natural de los sordos y de los ciegos, que es
el sistema braille y el lenguaje de señas y preparar los intérpretes para que en las escuelas y en los colegios estos ciudadanos que tienen problemas de discapacidad no se sientan excluidos y puedan tener un modo de comunicación y de conexión con el mundo exterior, pero a la vez también que se formen los intérpretes y que, ¿por qué no?, que el Estado pueda garantizar que en los programas de radio, las noticias, las informaciones más importantes pueda ser utilizado un intérprete de lenguaje de señas para que esa información que llegue a ese sector, pero a la vez también que las instituciones de servicio donde pueden ir discapacitados, personas sordas y ciegas, haya la información, la señalización necesaria para que estas personas puedan ser guiadas sin inconveniente a lograr un servicio público en el Estado o en el sector privado. Es un avance y una iniciativa muy interesante por parte de ustedes, los que están de frente a este proyecto de ley. Y yo le quiero preguntar, yo sé que siempre recibe muchas personas que vienen a su oficina. ¿Qué caso? Porque ahora que estoy aquí, pues tiene un séquito de personas, ¿no? Esperándole para, supongo que expresarle situaciones. ¿A qué vienen en su mayoría aquí a visitarlo? Bueno, yo le había dicho que tenemos una función de representación que generalmente es la que el pueblo nos da a través del voto, deposita la confianza y la credibilidad en nosotros y por ende uno tiene un compromiso de ser solidario con esas personas que han confiado en nosotros y por eso en esa función de representación que tenemos todos los legisladores, pues siempre vienen ciudadanos a problemas generalmente comunitarios, problemas de muchos de los casos de asfaltado de las calles, de contenedores, de acera, de iluminación, problemas de cañada, problemas con una cancha, problemas de salud, operaciones, estudios, algunos asuntos que tienen que ver con recetas, pero a la vez también para que el diputado sirva de enlace o de intermediación con las instituciones oficiales. Sí, el pueblo dominicano generalmente considera que nosotros los legisladores que fuimos electos por ellos, pues también tenemos un compromiso que debemos devolvérselo en atención, en cuidado y en servicios y en resultados. Y ese es el trabajo que, por eso es que le dije que no toma más tiempo, porque de la función de representación, el día a día, con todas las necesidades que tiene la República Dominicana, pues muchos ciudadanos confían y dejan sus expectativas y sus esperanzas en aquella persona al cual eligieron con su voto. Diputado, la Constitución Infantil es un proyecto muy interesante que desde mi punto de vista va a aportar mucho, naturalmente, siempre y cuando pues las escuelas den ese soporte interesante que debe hacer para que los niños conozcan la Constitución, pero para que también vean una serie de derechos, pero que también conozcan los deberes que tienen. ¿Cuál es su opinión con relación a este proyecto de ley que se está comentando, cómo la gente lo ha percibido, todo lo que ha sucedido aquí en la Cámara? Bien, nosotros, el hemiciclo de la Cámara de Diputados, a propuesta del presidente de la Cámara, licenciado Abel Martínez, pues se decidió aprobar la Constitución Infantil como una forma de poder divulgar los principales ejes que tienen que ver con la niñez y que los niños, las niñas y los adolescentes deben conocer de la Constitución. Yo creo que es un proyecto que lleva hacia esas generaciones que van subiendo, lograr conocer esta Constitución del año 2010, una Constitución garantista, una Constitución donde muchos derechos fundamentales, derechos no solamente los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos y sociales y los derechos de tercera generación y aquellos derechos que también se le llaman difusos, como son los derechos a la cultura, al arte, al medio ambiente, pues deban ser conocidos por los niños y las niñas en las escuelas. Yo creo que según el Ministerio de Educación también junto con la Cámara de Diputados vaya asumiendo esta iniciativa de llevar la Constitución Infantil a que cada niño y niña no solamente pueda reclamar sus derechos y sepa cuáles son sus derechos, sino que cumpla con sus deberes, porque yo soy de lo que creo que el que no cumple con sus deberes difícilmente pueda reclamar sus derechos. Entonces, estamos hablando de un proceso de doble vía, enseñanza-aprendizaje, y donde a través de la Constitución Infantil, con un lenguaje gráfico, pues se lleva estas informaciones hacia los niños. Creo que debemos promocionar junto con este proyecto lo que tiene que ver el sentido de la lectura en los niños, pero también
que los maestros y las maestras, los profesores en las escuelas, pues tengan una herramienta que ahí faltaría complementar esta constitución infantil, una herramienta pedagógica y metodológica que le permita retroalimentarse de que estos niños y estas niñas están leyendo la constitución y están comprendiendo verdaderamente Más digerible para su entendimiento. correctamente cuáles son sus derechos, sus deberes, qué dice la constitución sobre los diferentes temas. Es decir, yo creo que nosotros con esta constitución estamos apostando a que una nueva generación pues sepa principalmente cuáles son sus derechos, qué dice la Constitución, e incluso nosotros apostamos un poco más allá, que los 300 y pico de artículos que tiene la Constitución del año 2010 puedan ser debatidos como materia, igual que hacemos la propuesta de la educación vial en las escuelas y los colegios. Como estamos hablando de una tanda extendida donde van a haber más horas de clase, es el momento para que el Ministerio de Educación pueda insertar el conocimiento de la Constitución en las escuelas y los colegios desde la parte de la educación básica y media. Es decir, que ya el estudiante salga con los conocimientos adecuados sobre la Constitución. Yo entiendo que es un éxito bueno, naturalmente debemos ver que la sociedad dominicana avance, porque si por una parte, como yo digo, los niños ven una constitución que le dice algo muy bonito y muy real, y por otra parte ven situaciones que dicen, bueno, pero eso no es lo que yo leí, o eso no es lo que no me están diciendo la verdad, pues tendríamos que como ciudadanos siempre hacer un aporte para que ellos vean un buen ejemplo en nosotros. Inclusive nosotros debemos ser el modelo de ejemplo. Los hijos hacen lo que sus padres, lo que ven en sus padres. Entonces, en ese sentido, si nosotros estamos divulgando hacia una nueva generación y provocando que a futuro haya mejores ciudadanos más conscientes de sus derechos y sus deberes, ellos nos van a corregir a nosotros. Incluso hay niños que ahora mismo están pasando en las escuelas por la educación vial y nos corrigen a nosotros. Papi, ponte el cinturón. Papi, te fuiste en rojo. No manejes de esta forma. Es decir, que cuando tú ves al niño llevando la delantera, reeducando, sirven de procesos de que nosotros los mayores pues hagamos un stop en nuestras conductas y nuestras actuaciones, porque pensemos en nuestros hijos y en nuestros nietos. Sí, y seguir aportando. Yo entiendo que los anuncios comerciales, de alguna manera, ayudan mucho esa motivación que se le da a los jóvenes, tal vez poniéndole, o a los niños, programas de educación pedagógicos que nos hacen falta, en donde, no sé, habla un poco de historia o de lo que sucede en nuestro país. Yo entiendo que hay que darle un soporte bueno e interesante a eso. Sí, nosotros consideramos que la educación debe empezar desde el punto de vista desde la casa, desde el hogar y desde la familia. Mientras más invierten los estados, incluso en la educación para la prevención, menos tienen que invertir en la parte represiva. Es como dice el dicho, si educas al niño, no tienes que castigar al hombre. Hay un tema que se ha debatido en los últimos años, que es el tema de la violencia de género, la violencia contra la mujer. Nosotros consideramos que aparte de aumentar las sanciones, nosotros como legisladores en el Código Penal, en cuanto a los feminicidios, debemos ir insertando la educación en valores y en principios desde la casa. ¿Por qué? Porque todo sale de ahí. Yo digo que yo estoy muy conteste de que mi hijo Alexander nunca le va a pegar a su pareja. ¿Pero por qué? Porque nunca me vio a mí pegándole a su mamá. ¿Y por qué yo no le pegué nunca a su mamá? Porque nunca vi a mi papá pegándole a mi mamá. Eso se llaman valores transmitidos que van de generación en generación. Y yo creo que desde ahí arranca todo, desde la casa, del hogar, de la familia, el respeto a la autoridad, a los padres, a los profesores, a los maestros. Y luego eso se va a replicar en la sociedad, porque los problemas que tenemos en la sociedad vienen de los problemas de la casa. Yo creo que hay que hacer un trabajo grande, fuerte y de alguna manera, no tanto represivo, porque yo entiendo que a veces la represión se transforma en un modelo de agresión, de odio. Usted sabe que cuando a uno lo castigan de chiquito, uno ve a los papás como un enemigo y es lo que hacemos los ciudadanos, vemos al Estado como un enemigo principal. Cuando tú actúas con violencia hacia un ciudadano, él te va a responder con violencia. Si aumentas el castigo, va a crear una regeneración. Ahora, nosotros creemos una combinación de ambas. Hay que aumentar las penas, hay que ser severo, no se puede tener delincuentes en las calles, deben estar en las cárceles, pero a la vez creemos mucho en la educación para la prevención. Yo digo que la mayoría de los problemas de este país se resuelven, yo diría como la expresión que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Te educo y te reeduco, pero si te sales del carril, te sanciono y te aplico la sanción. ¿Cuál es su opinión
Ya casi para finalizar y dejarlo trabajar, pues con relación a la juventud dominicana, el papel que está jugando la juventud, que yo entiendo que hay muchos que no están ubicados en una realidad importante que es la de desarrollo, estudio y de hacer las cosas por la línea y de hacer un aporte. ¿Cuál es su expectativa con relación a lo que está haciendo la juventud, el Estado, qué debe hacer? ¿Falta una manito un poquito más dura? ¿Falta ayuda? ¿Falta apoyo para aquellos profesionales o futuros profesionales que no tienen de alguna manera ese empleo seguro cuando salen de una universidad para empezar a desarrollarse? Mire, lo primero es que esto es parte de nuestro trabajo, es decir, que estamos trabajando, es parte de nuestro trabajo orientar y divulgar la información que hacen los legisladores, es decir, que recibirla a usted para nosotros es un gran placer y un gran orgullo aquí en el Congreso. Gracias. Pero a la vez nuestro mensaje a la juventud va dirigido en el siguiente aspecto. La juventud es una etapa temporal de la vida de un ciudadano, de un individuo, muy temporal. Y nosotros, los que somos o consideramos que somos jóvenes, debemos aprovecharla de la mejor manera. Es una etapa que de mucho ímpetu, de mucha apertura, de mucha información, de mucha presión de grupo. Y nuestro mensaje a la juventud es que se vayan preparando, que se eduquen, que solamente la educación hacia el desarrollo puede permitir que la República Dominicana vaya avanzando, pero a la vez que aprovechen esa etapa temporal, y vuelvo a decir que es temporal porque después de un tiempo pues ya generalmente esas capacidades se van perdiendo. Es como dicen por ahí, si el joven supiera y el viejo pudiera. Entonces nosotros debemos aprovechar ese tiempo para prepararnos, para formarnos, para desarrollarnos, para ver en los valores y en los principios nuestro modo de accionar, para que al final, cuando seamos jóvenes maduros o maduros jóvenes, que es lo que uno generalmente debe ir aprovechando, pues podamos aportar eso, lo que la sociedad invirtió en nosotros, nuestros padres, pueden ser utilizados en beneficio de la sociedad, y que tratar de evitar siempre muchas veces la presión de grupo que lo llevan a situaciones de utilizar la violencia, de utilizar los vicios, apartarse del buen camino, de los buenos ejemplos, de los buenos modelos. Y yo creo que en la juventud, aparte de estar preparado, el Estado también debe propiciar políticas públicas para un pleno empleo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo una situación en la sociedad de lo famoso, la generación de los nini, ni estudian ni trabajan. Entonces, todos estos jóvenes se convierten posiblemente en entes que no se han educado, no pueden trabajar y generalmente buscan en la violencia, en la delincuencia y en elementos que no son los mejores su forma de accionar o de revertir lo que la sociedad tal vez no le ha podido dar. Entonces, yo creo que mientras vamos creando oportunidades para esos jóvenes, promover la creatividad, el emprendurismo, el empleo del sector privado hacia esos jóvenes, la capacitación en asuntos laborales, técnicos, vocacionales, porque no todo el mundo puede hacerse de una carrera universitaria. Hay jóvenes que pueden ser emprendedores en proyectos a nivel técnico, vocacionales, y en ese sentido el Estado debe crear ese nivel de participación y de involucramiento para que ya el joven, cuando haya tenido su edad productiva, pues pueda insertarse en el trabajo, y no necesariamente podemos decir que conseguir un empleo, puede emprender un negocio particular. Es decir, que la juventud está la etapa más importante del ser humano, y sobre esa etapa temporal el ciudadano debe aprovecharlo, quemando etapas, porque tampoco uno aspira a que sea un viejo joven, pero esa es mi recomendación a la juventud. Bien, Rafael Tobías Crespo, muchísimas gracias de verdad por recibirnos con tanto cariño en su oficina. Sabemos que es un hombre que tiene muchas ocupaciones, sin embargo saca tiempo para orientar a toda la ciudadanía y también a los jóvenes, que es nuestro punto primordial e importante. Gracias por invitarnos a este conversatorio de información, y agradeciéndole a Dios, y que Dios le pueda seguir en este programa permitiendo estar bendecida, y que pueda seguir orientando a los jóvenes esa información que necesitan para complementar sus conocimientos. Muchísimas gracias de verdad por este gran aporte que nos hace. Siga trabajando, porque estamos observando que ha tenido buenos resultados y lo tendrá.